¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Soy Rosalind Díaz. ¿Sabías que mientras estás leyendo hoy en día tu Biblia, muchos cristianos en otros países podrían ser encarcelados? En este video vamos a conocer 7 países donde tener una Biblia está prohibido o podría ser muy peligroso. En la posición número 1 tenemos a Arabia Saudita. El Islam es la única religión conocida en Arabia Saudita, por lo que los cristianos no pueden reunirse para celebrar cultos y mucho menos portar una Biblia en público. Sin embargo, hay un porcentaje de cristianos, principalmente extranjeros, que residen en Arabia Saudita, realizando reuniones de forma ultra secreta, pero muchos de ellos son arrestados al ser descubiertos. Existen leyes que sancionan a aquellos que distribuyen Biblias o cualquier literatura de una religión distinta al Islam y el gobierno acostumbra a quemarlas. Número 2. Corea del Norte. Este país encabeza la lista de los países donde se persiguen más a los cristianos. En este estado totalitario, lo único que se les permite a los norcoreanos adorar es al líder de la nación, Kim Jong-un, y ha sido así desde hace 3 generaciones en esta familia. Las Biblias están totalmente prohibidas y aquellos que encuentran con una Biblia son encarcelados, torturados e incluso muertos. Muchos cristianos se encuentran hoy día encerrados en campos de trabajo, sometidos a tareas forzosas, pero además sus familias también sufrirán de la misma forma. Número 3. Somalia. En este país que se encuentra en África, se estima que un 99% de la población son musulmanes y una minoría de otras religiones son fuertemente perseguidas. En Somalia hay una pequeña cantidad de cristianos, apenas el 0.01% de la población, y son enfrentados a una persecución constante de los islamitas radicales y los funcionarios del gobierno. La prevalencia del grupo extremista islámico Al-Shabaab significa que los creyentes a menudo practican su fe en extremo secreto y no pueden poseer Biblias. Ahora presta atención a la posición número 4 y se trata de Afganistán. Afganistán ocupa el puesto número 2 en la lista de los países que más persiguen a los cristianos. Es un estado islámico por constitución, es decir, que nadie puede practicar otra religión diferente. Oficialmente no existen cristianos en Afganistán, a excepción de algunos que son militares extranjeros, diplomáticos y trabajadores de organizaciones no gubernamentales. También hay algunos cristianos conversos del Islam, pero no pueden vivir su fe públicamente, no pueden tener una Biblia. Si son descubiertos, pueden ser inmediatamente eliminados. En la posición número 5 tenemos a Libia. La religión predominante en Libia es el Islam. Existe un grupo minoritario de cristianos, algunos de ellos conversos del Islam, los cuales se enfrentan a abusos y violencia por su decisión de seguir a Cristo, pero también trabajadores migrantes han sido atacados al descubrir que son cristianos. Libia tiene leyes contra la introducción de Biblias en el idioma árabe en el país. La distribución de Biblias y evangelismo es ilegal. Número 6. Uzbekistán. Al igual que los países anteriores, en este país el Islam es la religión predominante. Es el país de Asia Central con las restricciones de libertad religiosa más severas. No se permiten actividades religiosas más allá de las instituciones estatales y controladas por el Estado. Las autoridades asaltan regularmente iglesias no registradas, molestan los hogares o se infiltran en grupos de iglesias. Se imponen altas sanciones a quienes posean o distribuyan Biblias. Y finalmente, en la posición número 7 tenemos a Maldivas. En esta hermosa isla, conocida por su turismo de lujo, el Islam es la religión predominante y los ciudadanos no pueden ser cristianos. Solo los cristianos extranjeros pueden practicar su fe en la máxima privacidad. La Constitución de Maldivas dice que aquellos musulmanes que se conviertan al cristianismo serán despojados de su ciudadanía y recibirán sanciones por violar la ley. Esto hace que la presión sea extremadamente alta y que los cristianos se mantengan muy ocultos. Según las estrictas leyes islámicas del país, está prohibida la importación de una Biblia. Hoy puedo en este video mostrar y leer una Biblia con total libertad.
Así que aprovechemos esta gran bendición que tenemos en nuestros países para estudiar la Biblia y compartirla con otros. Si te ha gustado este video, compártelo y déjanos tus comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.